Hola viajeros, hoy hablaremos de Cecil, el mejor campeón defensivo del juego, el cual forma parte de los personajes Tier 0. Gracias al evento especial de Final Fantasy IV, todos los jugadores han recibido a nuestro querido paladín de luz de forma gratuita. Así que en este review te contamos por qué deberías de incluirlo sí o sí en tu equipo y hasta qué punto puede marcar la diferencia en el meta actual. Algunas de sus ventajas claves son que él puede usarse contra enemigos que son inmunes al efecto de burla, es decir, por más que el rival intente golpear a cualquiera de nuestras unidades, Cecil va a hacer que él lo reciba por ellos. También, la reducción del daño permite proteger a tus aliados contra los ataques en AoE, y también puede golpear las habilidades de espada, luz y oscuridad. Dentro de sus habilidades más relevantes tenemos Holy Flame. Esta habilidad le permite realizar 3 veces ataque de espada hacia un enemigo y además de ello golpea la debilidad de luz. Como efecto secundario, este skill, en el caso que tú tengas activada la habilidad de Paladín, activa una barrera de HP hasta un máximo de 25%. Luego tenemos Soul Eater, el cual consiste en que si su HP está por encima del 20%, consume un 20% de esa cantidad y realiza 4 ataques de espada hacia un enemigo, con los cuales puede golpear la debilidad de oscuridad. Además de ello, le reduce la defensa física y mágica del rival en un 15%. Luego tenemos Cover. Esta habilidad te permite actuar primero, reducir el daño de hasta un 50%, como también te permite tomar el daño en lugar de otro aliado, excluyéndose a sí mismo, como los ataques de área del rival. Ahora, si el objetivo cambia de fila, este nuevo aliado se convertirá en objetivo. De ahí tenemos Sacred Cross. Esta habilidad te permite realizar 2 ataques de espada en AoE, con el cual podrás golpear la debilidad de luz. Además, si tienes activada la habilidad de Paladín, vas a poder reducir la resistencia a luz y espada del rival en un 10%. Con respecto a la Ultimate Skill de Cecil, este implica realizar 5 ataques de espada hacia un enemigo. Además, puedes golpear las debilidades de luz con ello, como también te brinda 3 puntos de Paladín, con los cuales podrás activar otros efectos secundarios de tus habilidades posteriormente en combate. Ahora, con respecto a su ex skill, esta es parecida a la Ultimate, ya que en este caso puedes golpear 6 veces a un rival y además de ello puedes afectar tanto las debilidades de luz y oscuridad con tu ataque de espada. Con respecto a sus pasivas destacadas, tenemos Dark Bane, el cual implica que recupera el 10% del daño tomado como HP. Además, otorga el estado de Paladín, con el cual podrás activar efectos adicionales en combate. Aparte de ello, aunque la resistencia tanto física como mágica en un 5% también se verán afectados. Luego tenemos Lightbringer Guidance, el cual aumenta el ataque físico y el ataque de espada en un 15%, como también si tienes activada la skill de Paladín, también nos sube la defensa física y mágica en 10%. Y por último tenemos Sentry Wall, el cual cuando estás en la fila del frente con más del 50% de HP, hace que Cecil tome o recibe el daño causado por el rival dirigido hacia uno que otro aliado que se encuentra también en esta fila. Como sabrán, Cecil es un personaje de evento gratuito, así que fácilmente podemos llevarlo hasta su A4 y su U10 usando sus piedras de Awakening, las cuales las podemos obtener fácilmente al haber jugado las side quests del evento de Final Fantasy IV, como también al haber completado las historias principales de Master of Fame, Power y Wealth. En cuanto a su accesorio exclusivo A4, este es un buen objeto, ya que no solamente potencia a Cecil, sino que también puede usarse con cualquier otro personaje que esté en el rol defensivo, gracias a los siguientes bonus. Este nos brinda 40 puntos de defensa física y mágica,
600 puntos de HP, 500 de recuperación de HP por turno y 5% adicional de resistencia física y mágica. Con respecto a la relevancia de Cecil en el meta, hay que mencionar que Cecil es un tanque support, ya que su mayor ventaja es la de poder proteger a todos nuestros aliados contra los ataques de los enemigos, incluso aunque este sea inmune a provocación. Además, intercepta los ataques dirigidos a tus unidades, sin importar a quién apunte. Esto lo hace vital en batallas con enemigos impredecibles o que tarjeten algún personaje aleatorio que tú tengas. Por lo tanto, vale la pena subirlo a nivel 120 e incluso incluirlo a tu equipo. Pues yo te diría que sí, ya que Cecil no solamente vale la pena, sino que es una mejora obligatoria. Tienen que tener en cuenta que Cecil mitiga el daño en AoE, cubre al equipo desde la fila frontal y también desde vanguardia, aplica debuff al enemigo mientras se potencia a sí mismo gracias a su habilidad de paladín y además puede golpear múltiples debilidades con su ataque de espada. Así que, debido a esto, Cecil se encuentra en la tier 0, ya que actualmente, y creo que hasta futuro, no se tiene ningún otro personaje que sea tan bueno como él en el aspecto defensivo. Los roles que él cumple es de tanque, buffer y un semi-DPS. En conclusión, Cecil no solamente es un tanque, es el tanque. Es de esas unidades que puedes llevar sin miedo a cualquier contenido del juego, sabiendo muy bien que va a poder resistir, proteger y aportar daño, es decir, todo en uno. Además, es gratuito, versátil, escalable con sus habilidades y pasivas, como además su X y Ultimate Skill le dan herramientas tanto ofensivas como defensivas de alto impacto. Por lo tanto, si no le estás usando aún, estás desaprovechando a uno de los mejores regalos más valiosos que el juego nos los ha dado. Más aún, esta unidad es muy útil si eres un nuevo jugador, ya que así como si nada, te estarías llevando un gran regalo para tu equipo. ¿Y tú? ¿Ya lo tienes en tu party? ¿Has probado alguna sinergia interesante con él? Cuénteme sus experiencias en la caja de comentarios. Los leo. Y recuerda, si te gustó el vídeo, déjame tu like, compártelo y suscríbete al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler. Bye. See ya.